Hola, buenas tardes. Bienvenido a esta tercera entrega del combate espiritual de Lorenzo Scupoli. En este tema vamos a ver esta entrega que has realizado en esta semana y bueno, vemos algunos puntos muy importantes como nuestros sentidos, como las decisiones, las cosas que hay que hacer, la tristeza, el pecado, pero sobre todo la conexión boca-pensamiento. Vamos a empezar. A lo largo de estos capítulos, empezamos precisamente en el capítulo 21 con el dominio de los sentidos. Hacíamos un ejercicio sobre la vista, el olfato, el gusto, y recordemos que todos los sentidos están conectados precisamente a un pecado capital. ¿Sí? Si comemos en exceso, podemos caer en la enfermedad, en el pecado de gula. Si estamos viendo cosas que no debemos de ver, podemos caer en la, en la lujuria o podemos caer en otro pecado capital. Hay muchísimos, por mencionar algunos. Para los grandes santos, pues bueno, era muy importante el dominio de los sentidos. Y bueno, venía una frase en su libro que decía en su texto, dice, pensemos de vez en cuando, mis ojos se hicieron para que yo logre ver a Dios y a los seres celestiales, y no quiero afangar ni manchar mi vista deteniéndome a desgastarla en ver lo que me puede hacer daño acá en la tierra. Los antiguos repetían un lema latino que dice, ad maiora natis sumus, para acciones mucho más elevadas hemos nacido. ¿Para qué quedarnos como gallinas escarbando entre los basureros de la tierra? Si podemos como águilas mirar hacia el cielo. Entonces es importante que si el Señor nos ha dado sentidos, eh, veamos cómo usarlos adecuadamente. Igual puede ser con el tacto, igual puede ser con el oído, con el olfato, en fin. Nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades como intercesores, así que tenemos que anotar ahí la larga lista. Yo no la he anotado porque pues las hacemos cada quien en nuestro diario, en nuestro cuadernillo. Y bueno, también debemos saber que por nuestros sentidos se puede mortificar precisamente al cuerpo, ¿no? A veces vamos sentados en el taxi y de pronto se sube una persona muy sucia y pues tu primera intención a lo mejor será salir corriendo, pero puedes decirle al Señor que le ofreces eh, quedarte ahí y mortificarte de esa manera por alguna intención o alguna intercesión. Entonces, puede ser un esfuerzo. A veces hay personas enfermas que despiden ciertos olores. Nosotros podemos mortificar así nuestros sentidos y ofrecérselo al Señor por la salud de esas personas que están enfermas, por ejemplo. Es como cuando vas a hacer una obra de caridad a la sierra y atiendes a los niños que le caminan sus piojitos así por la cabeza o que se les salen sus moquitos porque pues obviamente no tienen la atención que debieran por las condiciones probablemente en las que vivan. Entonces, sin juzgar, entregar al Señor y mortificar nuestros sentidos para sacar muy buen provecho de ellos. También veíamos en el capítulo 22 cómo podemos valernos de los seres visibles para elevar nuestro corazón a Dios. ¿Sí? Dice el texto, así San Francisco escucha cantar a las aves y exclamaba, avecillas del bosque, con su canto me están enseñando a no dejar nunca de alabar a mi Dios y cantar en su honor. Veía las flores tan hermosas de campo y les decía, por favor, síganme recordando que yo también debo vivir siempre orientado hacia el cielo, hacia mi sol, que es Jesucristo, y exhalar continuamente el perfume de mis oraciones. San Antonio de Padua recorría los campos cantando alegremente y diciendo, quiero unirme a la voz de las aves y al perfume de las flores y al resonar de las corrientes de agua para alabar y bendecir a mi Creador. Algo parecido hacía Santo Domingo, nos dice Lorenzo Scupoli. Imagínense qué maravilla estar contemplando la creación del Señor
Y bueno, pues ahí tenemos algunas actividades también del capítulo 22. Y bueno, aquí en la diapositiva podemos observar el capítulo 23, dice, del modo de gobernar la lengua, hablemos menos y serán más felices. Hablen menos y serán más felices. Y nos preguntaba, bueno, qué es la locuacidad, qué es el énfasis, ¿sí? Decir por ahí, antes de hablar, conecte el cerebro. ¿Cómo debemos actuar cuando alguien más habla mal de otros? Según el autor, ¿cómo se aprende a hacer silencio? ¿Y qué es el mutismo y por qué es malo? Entonces, bueno, vemos aquí a un ladito, voy a subrayarlo. Déjenme cambio de plumón, aquí está. Dice aquí, la locuacidad o costumbre de hablar demasiado trae dañosas consecuencias. En el mucho hablar no faltará el pecado, afirma el libro de los Proverbios. Es la locuacidad la que lleva a decir mentiras, a murmurar, a contar lo que se debía callar, a pronunciar palabras inútiles y hasta dañosas. Dice aquí, con razón recomendaba San Bernardo, hay que comprarle a Dios con la oración, la gracia de hablar para hacer mucho bien y nunca el mal. Entonces, ustedes ya revisaron estos conceptos, pero vamos haciendo esta bella oración de San Bernardo, que nos comparte, dice, al pie de una imagen de un camino había esa bella inscripción. Pidámosle al Señor que nos enseñe a orar, que nos enseñe a escuchar, a hablar y a callar. A veces nuestra imprudencia, hablábamos por ahí de la prudencia, a veces hablamos y decimos cosas que no deberían de ser, que no es el momento de decirlas. A veces hay que aprender, como María, a guardar las cosas en el corazón. Dice el capítulo 24, me voy al capítulo 24, cómo huir de la inquietud y evitar las preocupaciones del corazón. ¿Qué diferencia hay entre el arrepentimiento y el remordimiento? ¿Y qué es la paciencia según Santo Tomás? Y ante las contrariedades, ¿qué actitudes podemos tomar? Anota las 3 y elige cuál es la correcta. Bueno, hay muchas cosas que no estoy leyendo porque doy por entendido que tú lo estás haciendo cuando estás resolviendo tu ejercicio. En donde sí me voy a enfocar es, dice aquí el texto, arrepentimiento pero no remordimiento. Cuando cometemos faltas debemos sentir una suave tristeza de haber ofendido a un Dios tan bueno y que ha sido tan generoso con nosotros. Sentir hacia nuestra alma manchada y derrotada la misma conmiseración que tendríamos hacia una persona que estimamos mucho y que vemos que ha caído en faltas y pecados. El arrepentimiento ha de ser calmado, sin exageradas inquietudes ni falta de ánimo. Ya compartíamos en uno de los temas del bloque 2 sobre la tristeza, que hay una diferencia muy clara entre la tristeza y entre el acompañar a Jesús en algunas cosas que le duelen. Esto último se refiere a la falta de ánimo, ya no sería arrepentimiento o contrición verdadera por haber ofendido a Dios, sino remordimiento o disgusto porque nos fue mal pecando. O sea, estaríamos del lado de la humanidad, ¿no? Entonces, una cosa es arrepentirnos, hacemos un acto de contrición, ¿sí? Nosotros nos duele haber ofendido a Dios, haber lastimado su corazón. Después de recibir tanto amor de Jesús, nos duele lastimarlo. Las contrariedades, estas tres actitudes, pues bueno, la primera tiene que ver con la de Jesús en el huerto de los olivos. Clamar, Padre, si no es posible que se aleje de mí este cáliz de amargura, que se haga tu santa voluntad. Esta actitud trae paz en la tierra y premios inmensos en el cielo. Y como Jesús, el Padre nos envía un ángel suyo a consolarnos. Esa sería la primera cosa que tendrías que anotar. Voy a tomar aquí otro color en este primer cuadro, ¿sí? En el segundo, aquí está el tercero. En el segundo,
Dice aquí la segunda actitud, la de los antiguos estoicos, aguantar los males sin inmutarse, o sea, sin quejarse, sin nada, por el solo gusto de hacer ver que el mal no logra conmoverlo ni contrariarlo. Esta actitud admira a la gente, pero por faltarle el detalle de ofrecerlo todo por amor a Dios, se les puede quedar sin mucho premio para el cielo. Tercera actitud, la de los renegados. Sufren maldiciendo y renegando. Ay, ¿por qué no puedo comer esto? Ay, ¿por qué tengo que caminar y le presté el carro a mi hijo para que se fuera a la escuela? Ay, Señor, te pido por mi esposo que tiene tanta necesidad de ti y siempre todo es fútbol y nunca me hace caso, ¿no? Por ejemplo, sufre maldiciendo y renegando. De ellos se dice el Apocalipsis que los sufrimientos que les llegan no les aprovechan para volverse mejores y pagar sus pecados, sino que los vuelven peores y más maldicientes. El ejemplo clásico es el mal ladrón que aún estando sufriendo en la cruz todavía se burlaba de Jesús en lugar de pedirle perdón y ofrecerle sus sufrimientos, ¿no? Como lo hizo el otro que estaba en el otro lado. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Entonces esas tres actitudes de afrontar son las que anotábamos aquí en estos tres cuadros. Te pedía yo que eligieras cuál es la correcta. Y si elegiste la número 1, que es la de Jesús en el huerto de los olivos, ofrecer este sufrimiento o esta carga o esto que te esté pasando, ofrecérselo al Señor para su gloria, con amor, sin estar diciéndole a todo el mundo, ay, es que ofrecí mi ayuno por los niños pobres de Tequesquitengo, ay, ofrecí este dolor que traigo de muelas espantoso por todos los enfermos de COVID. Le empiezas, o sea, que ahí ya no es lo mismo, ¿no? No es lo que nos está enseñando Scupoli en este capítulo 24. Siguiendo con nuestro texto, cuidado con el énfasis. Se llama énfasis al darle demasiada fuerza a las expresiones que decimos. Esto y el hablar con voz muy fuerte produce disgusto a las personas que nos escuchan, porque demuestra que tenemos una exagerada seguridad y esto puede hacernos que se piense que queremos imponer nuestro punto de vista y eso nos puede llevar a la vanidad. También no hay que hablar jamás de sí mismo, ni de las propias cosas, ni de la familia, sobre todo cuando es información que no te corresponde decir a ti, porque si no somos moderados, podemos inflar la propia vanidad, sobre todo cuando es algo sobre ti, pues trata de ser breve, ¿no? Para que no llegue la vanidad, el orgullo, la soberbia a uno personalmente, no hay que ser breve. Y del prójimo, como dice el dicho, se habla bien o no se habla. El libro del Eclesiástico nos dice, toda buena conversación acerca de Dios, oigámosla con gusto. Pero si son chismes, si son conversaciones vanas, recordemos la semana pasada, el mono no ve, mono no oye y mono no escucha. Decía el filósofo, edifica lo que me vas a decir, diríamos nosotros, me lleva a mi santidad, contribuye a mi paso al cielo. Si son situaciones que la respuesta es no, pues mejor alejarse de ellas. Es necesario callar muchas veces esas vivezas que nos ocurren, porque lo impulsivo no siempre es lo mejor y frecuentemente es lo menos conveniente. Hablamos de la prudencia. A callarse se aprende callando. Y pues sí, hágalo usted mismo, dice la revista, ¿no? Para poder aprender necesitamos practicar. Entonces callarnos media hora, 10 minutos, 5 segundos para los que les cuesta mucho trabajo, sería un buen ejercicio. A lo mejor siempre acostumbro cantar cuando barro y a lo mejor voy a decir, Señor, ven Espíritu Santo, ven a estas actividades que voy a realizar en mi casa y te ofrezco, Señor, te ofrezco Santo Espíritu, o Madre Santísima, te ofrezco estos minutos que mientras voy a estar barriendo la sala, no voy a hablar, voy a estar en silencio, callando los sentidos, ¿no? Dice el texto, quien convierte en oro lo que dicen los otros se gana su simpatía, pero quien se porta en las conversaciones como una estatua que ni habla ni parece atender lo que dicen los demás, se vuelve indeseable. Es horrible que estés hablando y que la otra persona esté en el celular o que la otra persona esté así.
inmutable, no se mueve, no está como estatua, ¿no? Es muy, muy triste porque no hay una retroalimentación. Te puede estar diciendo que no le importa lo que le estás diciendo. Y finalmente, pues dice Scupoli, perdón, Señor, enséñanos a orar y a escuchar, a hablar y a callar. Porque hay veces que somos perros mudos, ¿no? Como dice la escritura, y tenemos información que tenemos que decir, y como no podemos entender si ya es adecuado o no, porque nos falta discernimiento, a veces nos quedamos callados y era tiempo de hablar. El Señor siempre va a manifestarse, va a hacer lo que Él tenga que hacer, porque Él es Dios. Él respeta a todos, es un caballero, y el Espíritu Santo igual, si no es invitado, pues no llega. ¿Por qué? Porque Él siempre quiere ser invitado y respeta mucho cuando nosotros no lo invitamos. Así que nosotros decimos, ven Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estará ahí. Es importante invitar a nuestra Madre Santísima, invitar a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Es importante, ¿no? La Trinidad, porque así los hacemos parte de nuestro día a día, y cuando lleguen las tentaciones, pues lo primero que hacemos es voltear y sabernos protegidos y entregarlas a nuestro Señor, a nuestra Madre, para que puedan desterrarse y nos dejen seguir en paz, ¿no? También es bueno que a veces pasan ciertas cosas en las que uno debe guardar las cosas en el corazón, como lo haría María Santísima, que es la Madre que nos enseña al silencio y nos enseña a hablar cuando haya que hablar, igual nuestro Señor Jesucristo. San José, ahorita que estamos en la consagración, dice la letanía, ¿no? Que José, pues bueno, es prudentísimo, pero también José es atinado, exacto y justo, ¿no? De las páginas 68 a la 71, lee y anota como intercesor qué técnicas debes usar, cómo y por qué. Y aparte de esas puedes usar otras, ¿no? Que ya sepas. Yo, por ejemplo, puse aquí no renegar. ¿Cómo usarla? Soportando con amor, como Jesús en la cruz, las adversidades. ¿Por qué? Porque si renegamos, se pierde la gracia. El capítulo 25, lo que debemos hacer cuando sufrimos alguna derrota en el combate espiritual. Dice el texto, 7 veces cae el justo, pero otras tantas veces se levanta. Dice el libro de los Proverbios, y como lo más grave no es caer en debilidades y miserias, sino quedarse caído y no levantarse a tiempo. Y añade, en cambio el imprudente se queda hundido en su miseria espiritual. ¡Qué fuerte! Este texto, la verdad, este capítulo es muy interesante. Nosotros como intercesores estamos en la lucha día a día, y bueno, el interceder por otras personas nos lleva a ser atacados muchas veces. Depende de nuestro Señor, todas las cosas que se realicen y se hagan, Él tiene un tiempo perfecto siempre, y bueno, eh, todos vamos a caer, nadie es perfecto, perfecto solo Dios, debemos aceptar nuestra pequeñez, nuestro ser indefenso, y debemos, como ya vimos en los primeros capítulos de la primera entrega, saber que sin Dios nada podemos hacer. Entonces, si tienes a Dios, ¿qué te hace ser un intercesor caído o un intercesor vencido? Allí tenemos que aceptar la misericordia y el poder y la omnipotencia de Dios. Saber que Él nos cuida verdaderamente. Acuérdate que tu guardián no duerme, dice el Salmo. Entonces, espero que estas palabras, en cambio el imprudente se queda hundido en su miseria espiritual. Dice, 7 veces cae el justo, pero otras tantas veces se levanta. Lo más grave no es caer en las debilidades, sino quedarse caído y no levantarse, sobre todo con un Dios tan misericordioso. Aunque por tus faltas tu alma sea roja como la tela, más roja, yo la volveré blanca como la nieve. No dudemos de la misericordia de Dios, aprendamos y pidamos el don de perdonarnos a nosotros mismos. Sé que es algo muy difícil con lo que todos los intercesores sufrimos,
Todos los seres humanos sufrimos de el perdón personal, el aceptar, el comprar alguna prenda para ti. No te duele donar algo, pero te duele atenderte, cuidarte, amarte. Y el primero que te ama es nuestro Señor. Así que te creó, eres irreemplazable, insustituible, eres ese hijo que Él pensó y Él hizo. Entonces nosotros no somos niños no deseados, nosotros no somos abandonados, somos amados y cuidados por el Señor. Tenemos una madre y tenemos un padre, tenemos un hermano muy poderoso y tenemos muchos tíos, los santos, que están ahí para cuidarnos, para amarnos, para decirnos con su ejemplo cómo debemos actuar ante ciertas circunstancias. Tenemos una madre hermosa que nos cuida, que está al pendiente de ti día y noche, y tenemos a su divino Hijo Jesús, que nos ama hasta con locura, hasta dar la vida, y tenemos un Padre poderoso y eterno que creó todo. Entonces, aprendamos a perdonarnos, aprendamos a creer en la misericordia de Dios. El perdón es una acción que el intercesor debe tener siempre en cuenta. Perdonarnos siempre, siempre, siempre será una actividad constante en nuestro día a día hasta que el Señor pues, nos llame. No quedarnos en el remordimiento, acuérdense, no quedarnos en el sufrimiento, y cuando nos ataquen pensamientos, situaciones que ya confesamos y fueron perdonadas por nuestro Señor, nos dice el mismo texto, ¿no? Aceptarlo, creer en la misericordia de Dios y levantarnos, porque tenemos un Dios misericordioso. Del capítulo 26 al 29 tenemos las 4 clases de actuaciones equivocadas que existen en las personas respecto al pecado. Les pedía que colorearan dónde estaban y anotaran los remedios de las 4 actuaciones. Pues aquí yo no los voy a colorear porque pues es de cada intercesor. Número 1. Hay quien se ha esclavizado al pecado y no piensan en salirse de esa esclavitud. Digamos que los remedios, uno de los remedios, porque hay varios en el texto, dice, el primero consiste en hacer caso a las inspiraciones y remordimientos. El segundo remedio es clamar mucho a Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que el remordimiento tiene un fin. El remordimiento tiene el fin de... Es como el Pepe Grillo, dicen por ahí, ¿no? La vocecita interior que te dice, híjole, la regaste. Tú te lo llevaste y dejaste que castigaran a otro en tu lugar. ¿Cómo es posible? Es el angelito de la guarda que te dice, ¿cómo es eso posible? Entonces el remordimiento, híjole, no te deja y dices, voy a mañana decir que fui yo. Maestra, pues quiero decirle que yo fui la persona que hizo esto y las circunstancias se dieron así, que usted pensó que fue mi compañero y quiero pedirle perdón a mi compañero y decirle que yo tuve la culpa. Entonces ese remordimiento, esa inspiración es la que es el angelito de la guarda, ¿verdad? Esas mociones del Espíritu Santo que nos dicen, actuaste mal. Pero no quedarse, acuérdense, en el actuaste mal, sino hacer algo para corregirlo, lógicamente, y si ya no podemos, entregárselo a nuestro Señor. Entonces, por eso el segundo remedio es clamar mucho a Dios, ¿no? Pedir perdón, orar, pedir perdón, suplicar, pero también dar gracias y entregar. El segundo es, otros sí desean salir de esa esclavitud, pero nunca empiezan con seriedad a tratar de librarse de la semejante opresión. Ay, mañana, ay, después, ahorita no, más al ratito, ¿no? El remedio es, ahora empiezo. Te levantas y, Señor, me siento cansadísimo, pero te ofrezco todo esto para glorificarte. Ven, Espíritu Santo, y ven sobre esta oración que voy a hacer para que pueda yo hacerla de manera que pueda alabarte, bendecirte, glorificarte. Vámonos a hacerlo ahora. Si no, nunca lo vamos a hacer. Y pues dice el texto que el infierno está lleno de buenos propósitos o buenos deseos, ¿no? A veces quisimos ayudar a alguien, a veces quisimos rezar, a veces quisimos confesarnos, a veces quisimos ir a misa. Entonces, pues de intenciones está lleno el infierno, dice el texto. Qué fuerte.
3. Bastantes personas se imaginan que ya han progresado mucho en el camino de la perfección y no se dan cuenta de la debilidad y flojedad ante el pecado y las tiene pues enormemente lejos de la santidad y la perfección. Dice el remedio, pensemos concretamente cuáles son los enemigos espirituales que nos atacan, que ya hicimos una lista, ¿se acuerdan? Y a la vez que debemos combatir, en vez de vivir imaginando situaciones fantásticas. Pensar que está cerca de la santidad es algo muy equivocado, nada más equivocado que pensar eso. O sea, nunca eres suficiente santo, nunca eres suficiente bueno, así que sin llegar al escrúpulo, ojo, sin llegar al escrúpulo, vamos luchando contra esas cosas que van surgiendo. No somos perfectos, perfecto solo Dios. La cuarta es, otras gentes después de haber llegado a un alto grado de virtud, se descuidan y vienes a caer. ¿Se acuerdan de ese juego de las serpientes y escaleras? Que venías trepando todas las escaleras y perdías y caías por las serpientes. Bueno, pues ya estás casi en el 99, donde hay una serpiente que te regresa hasta el número 5 o 4, creo. Y tú, no, perdí todos los números. Bueno, hagan de cuenta que esta cuarta es esa. Dice el remedio, si se cura, nunca será santa, pero si sigue sufriendo podrá alcanzar un alto grado de perfección en la tierra y un maravilloso grado de gloria en el cielo. Es pues muy peligroso dejar de combatir contra la tristeza y dejarse vencer por esa pésima inclinación a vivir tristes, y lo mismo hay que afirmar de cualquier otro vicio o pecado. Aquí, ¿qué quiere decir? Bueno, la primera es que el Señor permite las cosas por algo. Él no deja que pasen porque, bueno, pues que pasen. No, todo tiene un fin. Todo tiene el Señor, dicen por ahí, el Señor saca cosas buenas de los peores males. Entonces, todo tiene un fin. Dios no juega dados ni al azar con el universo. Perdón, Albert Einstein, lo siento, pero no. El Señor tiene, eh, tiene a la perfección su plan de salvación y nos invita a participar con libertad, por eso es el libre albedrío. Por eso decíamos hace ratito que si el Espíritu Santo no es invitado, el Espíritu Santo dice, ok, me quedo aquí, no me muevo, me gustaría ayudarte, pero si no me invitas no puedo pasar. Entonces, es importante eso, ¿no? Nuestra libertad siempre es respetada, dice el texto bíblico, ¿no? Lo que Dios da no lo quita. Entonces, la libertad es una de esas cosas. Es pues muy peligroso dejar de combatir contra la tristeza. Dice el texto que a veces decimos, ya, nada puedo hacer. Y te tiras a la tristeza. Entonces hablábamos hace ratito y hablábamos en el texto que en el segundo bloque, hablábamos de la tristeza del intercesor, ¿no? Que había una tristeza de acompañamiento en la agonía, en el dolor de Jesús, y había una tristeza que nos alejaba del Señor, ¿no? Entonces hay que tener muy claro esto. Si tienes alguna duda sobre sobre este tópico, puedes regresar al bloque y revisarlo. También sobre el silencio, recuerda que en la introducción del segundo bloque hay un apartado especial sobre el silencio. Te invito a que lo revises. Una mirada al pasado. ¿Qué obras buenas podría yo hacer sin la ayuda de Dios? Si llegaste a contestar algo en esos renglones, no, nada puedes hacer. Ninguna. No hay cosas que puedas hacer sin la ayuda de Dios. Dios es tu motor, es tu aliento, es tu vida, es tu gasolina, es tu comida, es tu alimento, como le quieras llamar. No hay ninguna obra buena que podrías hacer sin la ayuda de Dios. Sería muy soberbio de nuestra parte, muy egocéntrico, muy... ¿qué otra palabra será buena? No bueno, sería muy malo pensar que nosotros podemos hacer algo sin la ayuda de Dios. Y bueno, pues decía más adelantito el recuerdo de las faltas cometidas. Acuérdense que no hay que dejar que nos torturen, porque no se convierte en un escrúpulo, sino hay que oírlas, ¿sí? Como estas mociones que nos ayudan a crecer. Si en lugar de ayudarme a crecer, me está ayudando a deprimirme, esto no es de Dios. Hay que entregarlo y hay que pedir fortaleza o fuerza, me trabaron las dos palabras, para poder sobrellevar esa tentación, ¿no? Eso que no debe de ser, ¿no? Esa tristeza que no es de Dios. Entonces, ¿cuáles son mis debilidades y malas costumbres en las que tengo que trabajar? Pues bueno, igual que yo, pues haz tu lista
y pues a ir trabajando en ellas. Comparados en santidad y buenas obras con los grandes santos, ¿qué crees? Nosotros somos unos pollos mojados y unos burros muertos. Guácala, un burro muerto, guácala. Y un pollo mojado, no hay peor cosa. El pollo mojado y el perro mojado huele feo. Entonces, ¿qué son nuestros sufrimientos y nuestro amor a Dios y a las almas comparados con los del Salvador? Nada. Somos unos pollos mojados. ¿Tú qué eres? ¿Pollo mojado o burro muerto? Está difícil la decisión, ¿verdad? No exponer los tesoros a los demás, dice Scupoli. Las gracias y los dones que he recibido de Dios son para glorificarlo, no sea que nos llenen de orgullo y no sean retiradas. Ahí quería llegar a ese punto por lo que dije hace rato. El Señor es muy respetuoso, pero tampoco va a dejar que te pierdas y tampoco va a dejar que, que llegues a llenarte de orgullo y de soberbia, ¿no? Entonces, como tú ya lo invitaste y le dijiste que sí, pues si él ve que los dones y las gracias que estás recibiendo no están edificando y no te están llevando a la santidad, el Señor los puede retirar. Si estás haciendo mal uso de ellos, por ejemplo, eres de la nueva era del coaching y estás tomando estas estrategias para aplicarlas en el sentido mismo de tener un provecho personal de la intercesión, de los dones o los carismas que me dé el Señor. Por ejemplo, a mí me da el don de la sanación. Entonces el Señor a través de mí como instrumento sana a unas personas. Entonces yo lo uso para empezar a poner Reiki, por ejemplo. O el Señor me da el don de la profecía o de ver a futuro y yo lo uso para echar las cartas o para hacer cartas astrales, ¿verdad? También el Señor me puede dar el don del discernimiento y yo lo uso para hacer proyectos y cobrar sobre esos proyectos, ayudar a otras personas y cobrando por esto. Entonces estamos haciendo mal uso de los dones que el Señor nos está dando. ¿Por qué? No es simplemente por el hecho de cobrar, sino porque aquí el que se está glorificando es la persona que está haciendo las cosas. Aunque digas, ay, nombre de nuestro Señor Jesucristo que sane fulanito de tal. ¿No? No. Ahí el que se tiene que glorificar es el Señor, no nosotros. Y, y bueno, eso tenemos que estar muy atentos, porque a veces lo hacemos sin querer y nos gana la tentación, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un don que sea, tú pregúntate, ¿esto que voy a hacer glorifica al Señor? Si la respuesta es sí, es que es de Dios. Si la respuesta es no, es que no es de Dios. ¿Mm? Entonces, una manera de poder ver si estamos haciendo lo correcto. ¿Sí? A veces nosotros usamos los dones de alguna persona también para poder hacer algún trabajo para ayudar a las personas por el cual yo estoy cobrando como un servicio de coaching, asesoría personal, eh, ¿no? Dirección, etcétera. Entonces, si el Señor no se va a glorificar y el que se va a hacer famoso, una borrita, y el que se va a hacer famoso eres tú, entonces quiere decir que no estamos haciéndolo bien, ¿no? En mi experiencia, te cuento, yo eh, creo que debemos ser muy cuidadosos, debemos ser altamente cuidadosos. Yo en mi experiencia le preguntaba en la Santa Misa a nuestra Madre, ¿cómo saber si las cosas son de Dios o no son de Dios? Y la respuesta fue esta que te estoy dando, ¿no? Si lo glorifica, es que sí, y si no, pues no. Y puede ser en una cosa que sea de tu vida diaria, ¿no? Que yo estudie esta carrera glorifica a Dios, que yo haga este trabajo glorifica a Dios, que yo me dedique a esto glorifica a Dios, por ejemplo, que yo tenga un Windows pirata glorifica a Dios, ¿no? Al contrario, me denigra a mí como persona y hace que el Señor esté triste porque yo estoy usando un software pirata. Por ejemplo, que yo no traiga placas en el carro porque pues no he podido pagarlas y he tenido oportunidad de que me llegue algún bono, algún préstamo, alguna cosa
Digo, ay, voy a comprar esto y luego saco las placas y no las he sacado. Entonces, ¿el Señor se glorifica en eso? No. Si el Señor te está mandando un dinero es para que tú cubras una necesidad, no para que te lo gastes, ¿no? Por ejemplo. Eh, Se me ocurrió eso porque vi un carro aquí que tiene placas americanas. Yo no sé si es americano o no, ¿verdad? Porque no hay que juzgar, pero se me vino ese ejemplo a la mente. Por ejemplo, puede ser que el Señor me dé un don para ver o para oír o para sentir si una persona está triste o no. Entonces ya luego que me anden hablando, oye, ven a ver si fulano está triste, o ven si fulano está mal, o ven si... que te traigan como amuleto, para que me entiendas. Entonces eso no glorifica al Señor, ¿no? Por eso los dones, como nos dijo Maggie en una de las grabaciones, se administran preferentemente en la comunidad. Ahí es donde se desarrollan los dones, porque qué caso tendría que el Señor te diera el don de lenguas y no hubiera quien lo interpretara. ¿Qué caso tendría que tú tuvieras un don en el que nadie pudiera, que no se entendiera, que no se supiera y que pues, no se glorificara al Señor, ¿no? A lo mejor yo te puedo decir, hablar en lenguas y decir un mensaje, pero si no hay quien lo interprete, ¿cómo se glorifica el Señor? Ahí la persona que va a quedar como ungida, como una persona santa y tocada por Dios sería la persona de las lenguas, entonces no se glorificaría al Señor. Hay que tener mucho cuidado con los dones y las gracias que he recibido y hay que usarlos. Cuando el Señor nos pone a hacer oración en lenguas, que el Señor se glorifique, pues hay que hacerlo. Cuando el Señor te ponga, te dé algún mensaje, el Espíritu Santo te dé alguna emoción, entrégalo, dilo, después de pasar el proceso del discernimiento. Si no estás seguro que va a glorificar o no a Dios, puedes preguntarle a algún hermano de la comunidad, a nuestro sacerdote o a cualquier sacerdote que tengas cercano, para que te ayude a discernir, y al mismo Jesús sobre todo desde el inicio, ¿no? Que cuando oyes su voz puedas tener el suficiente discernimiento para saber cuándo es el momento adecuado para poder decir las cosas. Pero tampoco, como decíamos hace rato, que no se nos quede ahí lleno de polvo y, ay, tenía que decirle esto al hermano y ya no le dijiste y el pobre hermano se perjudique, ¿no? El Señor siempre va a hallar los medios de comunicarse con sus hijos y de decirles, no somos únicos, no somos, en el sentido de que no somos únicos, no irrepetibles, como decíamos hace rato, para Dios, sino no es el único instrumento que el Señor va a usar para explicarme mejor. ¿Sí? Puede usar a cualquiera de sus hijos. No te sientas ni tocado, ni soñado, como dice la cuarta opción, ¿no? No sentirnos santos. ¿Por qué? Porque no lo somos. Es hasta nuestra muerte cuando seamos juzgados en la misericordia y en la justicia, cuando el Señor nos va a decir qué va a pasar con nosotros. Te mando muchos besos, muchos saludos, espero que estés bien, échale ganas y recuerda que en estos momentos de encierro es importante evaluarnos como intercesores, evaluar lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido, que el Señor ha permitido que vivamos, para que podamos ver en qué andamos flojos o andamos cabizbajos, por dónde nos está atacando el mal, para que podamos pedir al Señor su misericordia, a nuestra Madre, su protección, su amor, que ellos siempre nos cuidan, y ver qué tenemos que hacer nosotros para poder avanzar en ciertas cosas, ¿no? Este retiro espiritual en tu casa, pues un poquito largo, y también, ¿por qué no? Eh, no solo largo, sino forzoso para algunos que no podemos salir por nuestra salud. Encontremos este lado bueno de las cosas. Siempre es importante buscar las oportunidades, estas oportunidades que nos hacen crecer en la fe, que nos hacen voltear a ver a Jesucristo, a nuestra Madre Santísima, y pedirles, dame el entendimiento, dame Espíritu Santo, esas mociones para poder salir adelante y poder ir avanzando en esta lista que estamos haciendo de cosas que no nos dejan seguir adelante en el camino de la santidad, subir los escalones, como nos decía Maggie en la clase de la escalera espiritual, y bueno, echarle muchas ganas, animarse, no dejar la oración, porque el sueño, el cansancio, el tedio de estar encerrado es complicado, pero Dios está contigo, nuestra Madre está contigo, y que te fortalezca y te dure
todo este amor que nos tienen ellos y que sabemos que si las cosas las está permitiendo nuestro Señor es por algo. No sé tú, pero yo en este retiro espiritual del COVID-19 me he encontrado con situaciones con las que he tenido que trabajar, me he encontrado con cosas que tengo que hacer, cosas que tengo que cambiar, cosas en las que tuve que hacer. Entonces, es un buen tiempo de reflexión, es un buen tiempo para dejarse amar y sobre todo que siempre decimos que amamos a nuestras familias y que son nuestro motor y nuestra causa y todo lo que tú quieras, gustes y mandes, pues ahora es el momento de que disfrutes esa bonita compañía de tu familia, que estés ahí encerrado todo el día. Y entonces a lo mejor ahí podemos ver que somos enojones o podemos ver que somos muy tristones o que nos hace falta avanzar en algunas cosas. Ve este retiro espiritual del COVID-19 que el Señor está permitiendo para que podamos avanzar en la fe. Gracias por las ganas, gracias por tus mensajes, gracias por echarle ganas, gracias por la disciplina, gracias por todo y pues sobre todo estamos juntos, estamos unidos, estamos en comunión de oraciones. Los quiero, bye.